Un perro que encuentra un brazo humano, hechicería, satanismo, sacrificio de animales, rituales, todo esto es lo que gira en torno al extraño caso de Janet de Palma. Janet nace el 3 de agosto de 1956 en Nueva Jersey, en el seno de una abundante familia italiana. Sus padres fueron Florence y Salvatore de Palma. Era considerada una persona muy amable y muy guapa. Pero sobre todo, por lo menos sobre todo en este caso, o la característica más importante para este caso, es una característica que podríamos denominar como dicotómica. Es decir, que puede interpretarse de dos maneras distintas. Por parte de su familia o de la gente más cercana a ella en un ámbito de hogar, o sea, sus vecinos o gente de la familia, hermanos, padres, tíos, etc. Janet era considerada una persona muy apegada a su religión, una persona que practicaba su religión cristiana muy devotamente. Y por parte de sus amigos en la escuela, o de amigos en general con los que se juntaba fuera de este ámbito de hogar, pues era considerada una persona más bien rebelde, y ellos pensaban que su religión era más bien algo impuesto y que practicaba por el simple hecho de satisfacer a sus padres. El 7 de agosto de 1972, Janet le avisa a su madre que va a salir y que va a ir a ver a una amiga, que tomará el tren y que regresará en la noche. Independientemente de que Janet fuera rebelde o de que fuera una ferviente cristiana, era una persona que no cambiaba de planes y decía que regresaba en la noche, en la noche. Sin embargo, esa noche Janet ya nunca más regresó. Ella pasan las horas, no llega a su casa, llega a una hora muy tarde de la noche y sus padres dan aviso a la policía porque ellos la conocían y sabían que ella debería haber llegado a su casa. Sin embargo, los policías no los toman muy en serio, dicen que seguramente es una joven que se escapó de casa, pero aún así, aún con estas negativas, la policía comienza a buscarla. Sin embargo, la policía no sabrá absolutamente nada de Janet, ningún indicio, ninguna pista, hasta el 17 de septiembre de 1972. Es en esta fecha que un perro encuentra un brazo humano y se lo lleva a su dueño. La historia del perro no es muy clara y realmente no se tiene ningún informe de exactamente cómo ocurrió, pero a grandes rasgos un dueño está paseando su perro o el perro paseó por sí mismo, no se sabe. El perro le lleva un brazo humano a su dueño, o sea, literalmente lo toma como si fuera un hueso, un palo o lo que sea y se lo lleva a su dueño. El dueño se espanta, o la dueña, no se sabe realmente, se espanta, llaman a la policía y cerca de la zona donde estaban paseando el perro, o cerca de la zona donde el perro solía pasear por sí mismo, la policía comienza a buscar. El cuerpo fue encontrado en el parque de Springfield O'Dale Quarry. Una vez que se inicia la búsqueda, el cuerpo es encontrado casi al instante. No pasa mucho tiempo para que puedan encontrar a Janet en la cima o a la orilla de un acantilado o de un pequeño monte al que llamaban los dientes del diablo. Es ahí donde encuentran a Janet boca abajo. De hecho, pues para saber que era Janet se tuvo que identificar mediante análisis dentales porque el cuerpo estaba totalmente irreconocible. A primera vista no se podría saber si era una mujer o un hombre, por lo que estos análisis fueron necesarios. El cuerpo, al haber estado en un estado tan deteriorado, ya no podía realizarse una autopsia que realmente fuera efectiva, que realmente pudiera ser como conclusiva, poder así determinar cuál fue la causa. Sin embargo, se realizaron algunos estudios como en los huesos, algunas muestras de lo que daba de sangre, digámoslo así, donde se encontraron como altos niveles de asbesto, que realmente esto no lleva a nada, no se puede concluir nada a raíz de esto, más que tal vez que pudo haber sido envenenada. Y también algunos médicos o algunos investigadores especularon que una de las causas de muerte pudo haber sido estrangulamiento, aunque no hay ningún informe, no hay ninguna parte donde esto se justifique de alguna manera, por lo que realmente están en ceros el caso. No se sabe absolutamente nada de qué pudo haber sido lo que le ocurrió a Janet, por lo menos en el sentido de su muerte, de cuál fue la razón que la mató. Sin embargo, dejando de lado todo esto que les acabo de decir, es donde realmente comienza el misterio del caso de Janet. En el momento de haberla encontrado, algunos policías decían que el cuerpo estaba rodeado como por 4 troncos que formaban un ataúd o una especie de ataúd, y que además había como ciertas piedras cerca de la cabeza que formaban algo que parecía como ritualístico, que tenía que ver con algún tipo de hechicería, y que había cruces de madera por todos lados cerca de donde estaba el cuerpo, por lo que estos datos van a hacer que empiece como a crecer una historia alrededor de todo el caso. Es por esto que justamente 11 días después de que el cuerpo de Janet fuera encontrada, un periódico local de Nueva Jersey llamado The Home News Tribune publicara lo siguiente, y se los leo para que sea más exacto, tan exacto como mi traducción lo permite.
Las autoridades investigan la posibilidad de que la brujería y la adoración a Satán se encuentren implicadas en la muerte de Janet de Palma de 16 años. Los rumores comenzaron a surgir alrededor del caso y de hecho uno de los datos importantes y algunas teorías rondan en torno a esto es que uno de los principales protagonistas de este artículo, de este primer artículo sobre la hechicería y las prácticas satánicas, tienen que ver con el reverendo James L. Tate, que era el reverendo de la iglesia donde asistía Janet. Cuando a él lo entrevistaron para este artículo, él dijo que lo más probable era que algún grupo involucrado en magia negra, hechicería o satanismo eran los que fueran responsables de su muerte. Él decía que Janet solía juntarse con este tipo de personas que también se drogaban y practicaban este tipo de cosas, pero que ella no era así. Él decía que ella no era ese tipo de persona, pero que sí la había visto como juntarse o recurrir a gente de ese tipo. Sin embargo, esta entrevista o estas declaraciones del reverendo realmente no generan ningún tipo de sospechoso, no generan ningún tipo de... Lo único que crean son como estos rumores, porque el reverendo jamás señala a nadie, no da ningún nombre, no dice como esta persona puede ser que vive en tal lugar. Sencillamente da esta declaración y nada más. Es todo lo que dice el reverendo y pues realmente no conduce a ninguna pista de quién pudo haber sido el culpable. Por lo tanto, comienzan una serie de rumores que ya jamás van a parar en ningún momento. Las personas piensan que un aquelarre es el causante de todo esto, o que estuvo envuelta en un ritual, que la sacrificaron, que estuvo en una fiesta de gente que estaba practicando algún tipo de ritual o de gente que practicaba el satanismo. Los rumores no dejan de parar en ningún momento y de hecho la gente empieza a tenerle miedo al caso. El tiempo va pasando, la policía sigue investigando. Realmente la policía no le da casi nada de información a los padres. La poca información que la policía va recabando, que la veremos más adelante, no se la dan a los padres ni tampoco se va como a ningún medio de comunicación. Realmente lo que los periódicos publicaban eran más rumores, era como algunas filtraciones que había de la policía, pero el caso no parece que esté yendo como a ningún lado. La gente del pueblo, algunas personas, señalan a un posible sospechoso que era un vagabundo al que denominaban como Red, que vivía o que solía frecuentar el área donde se encuentra Janet, bueno, donde se encuentra el cuerpo de Janet. Lo investigan, al parecer como que la gente sospechaba de él porque coincidió como que la muerte de Janet con el que él dejara de frecuentar ese lugar. Lo investigan, no dan con nada y al final el caso se enfría totalmente. La policía deja de dar información. A la gente le da miedo hablar del caso, como que sienten que hablar del caso los puede llevar a una situación o a involucrarse con algún tipo de secta o a quedar malditos de alguna manera, por lo que la gente sencillamente deja de hablar, la policía deja de dar información, pareciera como inclusive como si quisieran encubrir el caso y todo se detiene hasta que pasan algunos años. Desde 1972, que es cuando encuentran el cuerpo, se enfría el caso hasta el año de 1997, en el que una revista llamada Weird New York, que es una revista que publica cosas como paranormales o ciertos casos misteriosos, etc., revive el caso. Y comienzan como a querer investigar un poco, pero no pasa nada hasta el año de 1999. Es en este año que la revista o los investigadores de la revista, los periodistas de la revista, se involucran más activamente en el caso, comienzan a preguntarle a las personas, comienzan a hablar con la policía de Nueva Jersey, con la policía estatal encargada del caso, para que les den la información, toda la información que tengan, los informes, lo que hayan recabado, fotografías. Y la policía reacia, les dicen que no tienen ningún tipo de información, que todo se perdió en el huracán Floyd de 1999. Pero esto se les hacía raro a los de la revista, como que no sentían que estuvieran siendo totalmente honestos. Y comienzan como ciertos procesos legales para que por medio de métodos jurídicos y tal, pues les entreguen la información que tengan y como comenzar procesos también que investiguen, o sea, como de asuntos internos de la policía, de que de verdad no se tengan esos documentos, de checar qué es lo que se perdió, o sea, es toda una auditoría y es hasta el 2019
que realmente se consigue como la información del caso, o que realmente pues se sabe la realidad, que jamás se perdió nada. O sea, en el huracán Floyd, por lo menos esa información, la de este caso en particular, no se había perdido. Y es entonces que la revista consigue pues fotos, digamos, inéditas e información relevante para el caso, como informes que habían dado algunos policías relacionado pues a todo lo que había pasado durante el periodo de tiempo que se investigó lo de Janet. Y pues con los informes que se obtuvieron a raíz de la investigación de esta revista, pues ya se desmintieron muchas cosas. O sea, algunos de los rumores que circulaban y de los que eran como más, que la gente creía más, era que había flechas, o sea que el cuerpo se encontró porque había flechas como en los árboles que marcaban la dirección hacia donde estaba el cuerpo. Decían que el lugar donde estaba el cuerpo era también como un lugar donde se practicaban fiestas muy esotéricas, muy ritualísticas, muy satánicas, pues que Janet había estado como en una de esas fiestas. Ahí había sido como donde se había realizado el ritual, en medio de algún tipo de juerga, digamos. También que el cuerpo estaba rodeado por 4 troncos que formaban como una especie de ataúd, que había unas piedras como que indicaban algún tipo de que algún tipo de ritual o de algún tipo de magia se había realizado con el cuerpo. También que todo estaba rodeado por cruces de madera por todos lados, y que había animales sacrificados que estaban como amarrados a los árboles alrededor del cuerpo de Janet o cerca del cuerpo. Y pues con los informes que le dieron a la revista de Weird New Jersey, pues ya se confirma que la mayoría de estas cosas no eran ciertas. Es decir, si vemos las fotos se puede ver como el cuerpo realmente no está en un lugar donde puedas hacer una fiesta. Son muchos arbustos, son muchos troncos, maderas, árboles. O sea, realmente no podrías realizar una fiesta ahí. Es un lugar pues bastante como de difícil acceso. También se puede notar como el cuerpo no está rodeado por 4 troncos. O sea, sí hay como unos troncos muy grandes, pero se ve como que están ahí desde hace mucho más tiempo que Janet. O sea, no es como que los pusieron alrededor de ella para tratar de indicar algo, sino como que ya estaban ahí. También los policías confirman que no había como animales sacrificados. O sea, sí hay como, probablemente encontraron algún animal muerto por ahí, pero en esa zona, en ese lugar, o sea, es algo que probablemente puede pasar. O sea, no tiene que estar relacionado necesariamente a algún tipo de ritual o algún tipo de hechicería. Literalmente en algunos de los informes que se le dieron a Weird New York, había policías que decían que esos rumores de los troncos y tal eran demasiado exagerados. O sea, es decir, ellos mismos desmentían desde ese momento que pues que eso no era real. Y en esos informes se confirman varias cosas de las que antes no se sabía nada. Por ejemplo, que a más o menos 2 metros de donde se encuentra el cuerpo de Janet se encuentra el contenido de su bolso. Sin embargo, no se encuentra el bolso. O sea, el bolso está desaparecido, no se sabe dónde quedó. Se encuentran ciertas pertenencias, maquillaje, su cartera sin dinero, algunos como pañuelos y otros artículos de ese estilo. Y también se confirma que Janet no tiene con ella una cruz que debería haber tenido. O sea, cuando sale de su casa ya trae una cruz que aparentemente es una cruz que utilizaba muy seguido y pues no se encuentra. Entonces se cree que el ladrón se llevó el dinero. Bueno, el asesino se llevó el dinero y se llevó también el bolso y se llevó la cruz de Janet. También está una declaración de un oficial llamado Donald Shred, no sé si lo estoy pronunciando bien, que fue el primero en llegar a la escena. No se especifica bien si estas declaraciones son los informes que fueron liberados o si se le preguntó después. O sea, una vez con los informes, ya sabiendo quién era el policía que llegó primero a la escena, se le preguntó después, se le interrogó después, o si ya estaban desde antes estas declaraciones. Pero básicamente dicen esto. El policía dice que cuando llegó ahí a donde estaba el cuerpo estaba boca abajo, que tenía pantalones color canela y una camisa azul marino. También dice que él pensaba o él cree que alguien debió haberla llevado a ese lugar porque ella tenía unas como sandalias o algún tipo de pantuflas o un pantalón que realmente no sería cómodo para estar en ese lugar. Él dice que cuando él subió ahí, o sea, cuando llegó a ese lugar, pues le costó bastante trabajo y traía unas botas de trabajo. O sea, unas botas que se utilizan pues para escalar montañas o para estar en lugares con mucho lodo, con mucha tierra, y que para él fue complicado llegar. Entonces él piensa que debió haber sido imposible para ella llegar ahí por su cuenta.
por lo que necesariamente alguien debió haberla como cargado o debió haberla llevado de alguna manera para que pudiera estar en ese sitio. Y pues es realmente hasta ahí, hasta donde llega toda la información del caso, o al menos toda la información que la policía puede utilizar para iniciar una investigación, para tratar de seguir alguna pista de manera legal o de manera, digamos, oficial. Esa es toda la información que hay. No hay pistas, no hay sospechosos, no hay nada de eso. Y actualmente Edward Salzano y Holly Sueletti tienen iniciada como una demanda contra una fiscalía de Nueva Jersey para tratar de reabrir el caso e investigar unas pruebas como de ADN de algunas manchas que había como en la ropa de Jeanette. Pero hay como un pleito extraño porque la familia de Jeanette no quiere como continuar el caso por todo lo que engloba, pero ellos piensan que no seguir el caso es como no querer ayudar a Jeanette, como no querer darle justicia, como que la familia de Jeanette piensa que ellos quieren solamente como llamar atención o algo parecido. Es un pleito bastante extraño, realmente no se entiende muy bien, pero estos dos, Sueletti y Salzano, tratan como de continuar el caso. Ellos piensan que, de hecho hay como una quote o una frase que dice Salzano, que dice que él piensa que hay gente realmente mala como involucrada en el caso, que él cree que las personas del lugar o del pueblo donde vivía en ese momento Jeanette, pues sí saben, que hay mucha gente que sí sabe, pero como que no quieren involucrarse con el caso, ya sea por miedo o por algún tipo de maldición. O sea, de nuevo como que tiene que ver como con esta parte como de satánica, de ritos y tal. Y él piensa que si se reabre la investigación podría tratarse de forzar o de conseguir algún tipo de información relevante para el caso que pueda dar justicia a Jeanette. Pero además de eso, esa es toda la información que hay. Ahora, me parece importante para poder hablar como de qué es lo que pudo haber pasado, cuál fue la razón de que a Jeanette le pasara esto o cualquier otro tipo de teoría al respecto, como tomar en cuenta un pequeño fragmento de una carta que le llegó a The Weird New York recientemente. O sea, esto no tiene tanto tiempo. Esta carta me parece que resume muy bien como lo que pasó en realidad, o como que nos da a entender muy bien el contexto de cómo se vivió este caso en el momento en el que ocurrió. Y dice: conocí muy bien a Jeanette de Palma y mi amiga salió con ella. Solíamos ir a la iglesia con ella. Ella era una niña religiosa, pero creo que sus padres la obligaban a ir a la iglesia. Ella era una especie de chica salvaje. Todos subimos a la casa y ayudamos a buscarla, y hablamos con sus padres. No creo que mi amiga, que estaba muy enamorada de ella, se haya recuperado jamás. Me sorprendió mucho que ellos, la policía, no tuvieran nada en los archivos sobre ella. Es gracioso, mi esposa leyó la historia y dice: ni siquiera te involucres, es algo satánico. Fue toda la comidilla del condado de Union durante 2 semanas, luego boom, se fue. Dejó los papeles muy rápidamente. Eso es muy espeluznante en sí mismo. En los últimos 30 años creo que solo he pensado en esa chica 2 veces, y me sentí un poco avergonzado de mí mismo. Y luego leí el artículo de Weird New York y dije: Dios mío, todos se olvidaron de Jeanette de Palma, esa pobre chica. Esta carta es pues una forma de entender o de darnos cuenta del contexto que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos en esos años 1970, o sea, más o menos por ahí, inicios de los 70s, estaba pasando por un proceso muy complicado de ideologías. Había un gran movimiento importantísimo en Estados Unidos que se llamaba el Movimiento de Jesús, que era un movimiento evangélico cristiano donde las personas trataban como de aferrarse muy fuerte a estas ideologías como de iglesia, como de virgen hasta el matrimonio, de que te tienes que casar a fuerzas, de que tienes que tener hijos. Y al mismo tiempo también estaba el movimiento hippie, que como sabrán es un movimiento como de rebeldía, como de libertad, como en contra de ciertos estándares que daba el gobierno. Que el gobierno en ese momento también era un gobierno muy religioso. O sea, hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos es conocido como un gobierno religioso a nivel mundial, o que por lo menos tiene ciertas bases religiosas. En ese momento el movimiento hippie pues estaba como en contra de morir por tu país, estaba en contra como de por qué ir a pelear a Vietnam, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz del movimiento hippie también nacen movimientos muy relacionados a la magia, al satanismo, etcétera. No necesariamente porque quieran formar algo malo, pero la hechicería o la magia o los aquelarres o la iglesia satánica, por ejemplo, que se crea justamente como en esas épocas, pues
están relacionadas como a esta ímpetu de libertad, como de querer estar en contra del sistema, como de querer encontrar nuevas maneras de entender la vida, de aceptar la vida, de vivir en general. Y pues mucha gente practicaba magia, practicaba satanismo, practicaba rituales. Y no necesariamente rituales, o sea, de ponerte en un círculo, en un pentagrama y sacrificar a una oveja, pero había rituales de todo tipo, o sea, rituales que venían de la India, que tenían que ver con poner inciensos, con meditación, etcétera. Pero en ese momento obviamente se ve como muy transgresor. Hay mucha gente que no lo entiende y lo toma como algo realmente malo, o sea, como una manera de atentar contra Dios. Es por eso que estos movimientos como de libre pensamiento chocan contra estos movimientos de arraigar la religión, de abrazarla, de no dejar que estos nuevos motivos o estas nuevas formas de pensar cambien lo que ya estaba establecido, esta manera de vivir religiosamente, aceptando a Dios, de ir a la iglesia todos los fines de semana o a veces hasta diario, etc. Y pues obviamente se crean como choques culturales muy fuertes, más que nada en estos pueblos como de Estados Unidos, como donde vivía Jeanette, pues que eran como más religiosos y como que estaba muy mal visto a practicar cualquier tipo de cosa que no fuera religiosa o que estuviera más pegada como a este ímpetu de libertad. Obviamente iba a ser mal visto, obviamente iba a ser interpretado como satanismo, o sea, ya las drogas ni se diga, o sea, era como aceptar literalmente al diablo en tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues teniendo todo esto en cuenta, o sea, teniendo en cuenta este contexto como de choques culturales y choques ideológicos, pues es más sencillo entender el caso de Jeanette. O sea, es muy triste porque realmente no podemos saber qué fue lo que le ocurrió. A la fecha es muy complicado saber quién pudo haber sido el culpable. Tal vez sí hay gente que sepa, pero este miedo irracional o no irracional, como lo quieran observar, a algo desconocido, algo maldito, algo satánico, pues probablemente sigue existiendo en muchas personas y no van a querer hablar de eso probablemente ya nunca más. Y este miedo pues es probablemente lo que hacía que en ese momento pues tampoco hablaran, porque van a intrometerse en este caso como de algo maldito. Si yo creo en Dios y hablar de este caso, hablar de este ritual, de este sacrificio, probablemente se meta con mi alma o algo así. Entonces realmente es muy complicado saber qué le pasó a Jeanette, pero podemos entender que estos fueron los rumores, fueron estas creencias como en algo diabólico, en algo satánico, que lo que probablemente fue lo que impidió que pues el caso de Jeanette pudiera resolverse, o que los policías o que las autoridades tuvieran como más ganas de resolverlo, porque tal vez, o sea, los policías son personas, las autoridades son personas, tal vez ellos mismos tenían miedo de que ellos pudieran terminar malditos, o los terminaran matando, los terminaran sacrificando. Y pues quedan bastantes preguntas pues que aún tienen que resolverse. Digo, obviamente quién la mató es una pregunta fundamental y la más importante, pero entender por qué se llevaron como el dinero y la cruz que tenía, o sea, eso probablemente podría indicar un robo, pero, o sea, un robo, llevarla como hasta una colina, o sea, es bastante extraño. O sea, tal vez también algún tipo de violencia de otro tipo. También entender por qué los oficiales o la policía en ese momento eran como tan reacios a querer dar información o como investigar el caso, porque trataban como de esconder los informes y de no darlos a conocer. Eso también es como una pregunta que pues hasta ahora no tiene pues respuesta. O sea, los policías no dicen por qué ni nada. Es bastante extraño. O tal vez incluso ellos sí eran parte como de algún ritual. O sea, es que inclusive podría ser que tal vez de verdad el asesinato tuviera que ver con algún tipo de ritual. O sea, no necesariamente tiene que ser algo paranormal. O sea, que haya gente que practica rituales pues es bastante no paranormal. Es algo que sucede y pudo haber sido parte de... Tal vez algunos policías estaban involucrados y realmente no hay más sospechosos. O sea, se había como también elucubrado por ahí alguna idea de que el hijo del padre o bueno, del reverendo era un posible culpable, porque decían que tuvo una relación en algún punto con Jeanette, pero eso, o sea, es incomprobable. O sea, probablemente era una relación de que se llevaran bien, como de amistad, o sea, porque al ser religiosos los dos, pues obviamente ni se besaron. No sé si eran novios, digamos, o sea, ni siquiera se besaban ni nada. Entonces
Es bastante extraño. No se conoce a alguien más con quien pudo haber ido Janet en lugar de su amiga. O sea, tal vez de verdad era alguien random, alguien que pasaba por ahí. Es imposible saberlo, pero lo que sí se puede saber es que el caso se dejó de investigar o la gente dejó de preocuparse por el caso, de tratar de dar información que fuera relevante porque tenían miedo. Un miedo que lo provocaron pues ideologías que no necesariamente son reales o que no son comprobables. No se puede saber si neta existe un demonio o no, pero pues a la gente le daba miedo. La maldición no era comprobable, pero a la gente le daba miedo y prefirieron no hablar, y pues esto hizo que el caso se nublara totalmente y que se enfriara por tantos años. Y ahora mismo pues hay personas que siguen investigando, hay personas que siguen como interesadas en el caso, y pues quizá en un futuro cercano podamos saber algo más, quizá no, pero pues es ahí donde termina el caso de Janet de Palma, al menos hasta ahora. Y pues nada, eso sería todo por ahora. Denle like, desuscribir, denunciar, dislike, todo lo que quieran. Y déjenme un comentario. Díganme si me pueden recomendar otro caso que les gustaría que investigara, o alguna recomendación en general. No hables tanta mierda, habla menos de esto, cortes por aquí, por allá, lo que sea. Y pues nada. Y pues ojalá que se resuelva el caso de Janet en algún punto cercano.